Un cordial saludo, quien les habla es Diana Mendoza. El tema que trataremos a continuación es sobre las categorías gramaticales y la redacción para TV. Antes de realizar la redacción para noticia en televisión, es necesario tener presente, identificar y dominar a. Verificar el contenido. B. Separar lo esencial de lo no esencial, que son las 5 WH, el qué, quién, cuándo, cómo y dónde. C. Desarrollar una entrada directa o concreta y precisa. D. Escribir el cuerpo con un orden lógico estructural. E. Escribir el cierre con una conclusión, una definición o una indicación del futuro del asunto. El lead o la entrada, según Edgar Fernández, no solo cumplen la misma función que los titulares en los periódicos, sino también inicia una buena construcción de la narración que se desea transmitir. Generalmente, se escribe una entrada del mismo modo que iniciaríamos una corta conversación con un amigo, ya que la redacción para televisión es conversacional, porque el narrador habla con el público. Al redactar la entrada se suelen cometer ciertos errores. Por ejemplo, por tercera vez en el mes, el Parque Zoológico Botánico de Baradida se produce un escape. Como pueden notar, es demasiado largo y no tiene suficiente claridad. Sería mejor de esta manera. Por tercera vez en un mes ocurre otro escape en el Parque Zoológico Baradida. Otro error común es colocar comillas, cosa que no se debe hacer como en este caso. Me siento triste, sumamente consternado al dejar el puesto, dijo el secretario de Educación. Esto está mal. Lo correcto es eliminar esas comillas, colocando primero al sujeto de quien se está hablando. Por ejemplo, el secretario de Educación dijo sentirse consternado al dejar su puesto. De esta manera, no se está eliminando ni alterando de ninguna manera lo que dijo. Simplemente se está cambiando el orden para que tenga una mayor claridad. El redactar para televisión requiere de diferentes formas de pensar y actuar, pues utilizamos una clase diferente de redacción. Para escribir en TV es necesario conocer los atributos, la voz activa, la redundancia, los tiempos de los verbos, los pronombres, además eliminar las frases introductorias y redondear. Estos son los elementos más importantes que debemos tener en cuenta. Iniciemos con atribuir. Esto se refiere al crédito que se le da a la fuente de información. En televisión es necesario conocer cuándo atribuir y dónde colocar el atributo. Es importante colocar primero la fuente, ya que esto nos permite dar una noticia creíble. Un ejemplo de este caso es el presidente Donald Trump anunció. La voz activa. En el periodismo televisivo se debe olvidar la voz pasiva y construir siempre los verbos en voz activa, ya que esta es una mejor forma de acortar las oraciones y mantener el flujo de información rápido y directo. A pesar de que siempre se nos aconsejó al comenzar la redacción de oraciones poner primero el nombre de la persona o cosa seguido de un verbo en voz activa, ojo que esto es lo que cambia, o voz pasiva, luego por el predicado. Por ejemplo, el banco fue asaltado por el pistolero. Esta es la voz pasiva, la cual es buena para la prensa pero no para televisión. Lo correcto en este caso sería colocar en primer lugar la persona o el sujeto que realiza la acción. Entonces diría de esta manera:
El pistolero asaltó el banco. De esta manera se haría más corta y directa la oración. La redundancia. Cuidado, porque redundar no significa repetir. Este tampoco es un vicio de expresión. La redundancia en televisión tiene una triple función. Por una parte, facilita el proceso de retención de las ideas más significativas en la memoria del oyente. Por otra parte, favorece una mayor atención por parte del receptor, ya que reduce el esfuerzo que ha de realizar a la hora de escuchar. Finalmente, guía en el proceso de interpretación al destacar en más ocasiones lo más relevante. El tiempo de los verbos. En la redacción de noticias para televisión, el tiempo correcto de los verbos es sumamente importante, ya que ellos implican si la acción ha terminado o todavía sigue en proceso. Si la acción ha terminado, se debe utilizar el verbo en pasado. Por ejemplo, no se han detectado más casos de coronavirus. Por otra parte, si la acción todavía está en proceso, se debe utilizar el verbo en futuro o en presente. Por ejemplo, siguen detectando casos de coronavirus. El verbo en este caso es detectar. En el pasado se encuentra o se dice detectado y en el presente se diría detectando. Esto es lo que los diferencia. Los pronombres. Por causa de una redacción condensada, puede ocasionar frases modificadas y problemas con los pronombres. Estos se utilizan para evitar la repetición de los nombres propios. Si estos se van a utilizar, es necesario estar seguro de que la referencia está totalmente clara. Por ejemplo, ayer vi a Pedro. Él tenía mala cara. Pedro es el sustantivo. Él sería el pronombre, el cual se está utilizando para no volver a repetir el nombre anteriormente dicho. Las frases introductorias. Estas, en televisión es necesario eliminarlas o dejarlas de lado, ya que estas le restan claridad a la oración. Por ejemplo, a pesar de los esfuerzos desesperados de sus líderes sindicalistas, la huelga de choferes de autobuses resultó un fracaso. Esta no se entiende bien, no tiene suficiente claridad. Sin embargo, si le quitamos esa frase introductoria, quedaría de la siguiente manera. La huelga de los choferes de autobuses fracasó a pesar de los esfuerzos de sus líderes sindicales. Podemos notar que esta tiene suficiente claridad. Respecto a las referencias del tiempo, las noticias en televisión se oyen mejor si las referencias del tiempo se hacen inmediatamente después del verbo principal. Por ejemplo, el cuerpo apareció en una cañada el mes pasado. Se puede notar que el verbo está primero, que es apareció, y por último la referencia de tiempo, que es el mes pasado. Nombres, edades y títulos. Es necesario dar siempre los hechos en primer lugar, posteriormente los nombres, luego las edades y por último los títulos, ya que informar primero los hechos prepara a la audiencia a escuchar los nombres de los involucrados en el asunto. La única excepción es cuando el involucrado es una persona altamente conocida, como por ejemplo el presidente de la Cámara de Comercio de Cabimas resultó herido en el choque. Redondear. Da al televidente el chance de recordar la cantidad. Por ejemplo, tenemos 24.793 bolívares.
A redondearlo quedaría de la siguiente manera, casi 25.000 bolívares. Otro ejemplo sería 9,83%. Quedaría de la siguiente manera, casi 10%. Además, si pueden notar, el símbolo está escrito en letra y no con el símbolo colocado. Por último, las reglas de gramática. Un buen conocimiento de los principios de la gramática es esencial para un buen redactor. Conozcamos a continuación las categorías gramaticales. Estas son una antigua clasificación de las palabras según su tipo. Luis Real argumenta en la página online informavalencia.com en el año 2017 que estas se dividen en dos grandes grupos. Las variables, estas son las que admiten cambios en su forma, que son el sustantivo, los adjetivos, los determinantes, los pronombres y los verbos. Y también están las invariables, que son aquellas que nunca modifican su forma, las cuales son los adverbios, las preposiciones y las conjunciones. Veamos cada una de ellas. Iniciamos con las variables. El sustantivo o nombre. Estas son palabras con las que se designan y clasifican los seres y las entidades de la realidad o de ficción. Estas se utilizan para nombrar seres como perro, hombre o árboles. Objetos como llave, lápiz o mesa. Lugares como río, montaña o calle. Sentimientos o emociones como alegría, enfadado o simpatía. Los adjetivos. Esta es una parte de la oración o clase de palabra que complementa un sustantivo para calificarlo. Es decir, es la palabra que acompaña y determina el sustantivo o que dicen algo de ellos mismos, de los sustantivos pues. Pueden ser una cualidad o propiedad, a los que siempre los acompañan. Y además con los que concuerdan en género, los que son masculino o femenino, y en número, que son singular o plural. Los determinantes son palabras que acompañan a los sustantivos. Normalmente los preceden y además los determinan, concretando de esta manera su significado. A su vez, los determinantes se clasifican en artículos como la casa, posesivos como mi coche, demostrativos como esta mesa, cuantificadores como 5 perros, interrogativos como ¿qué libro? O exclamativos como ¿qué calor? Y relativos como el armario cuya puerta está rota. Los pronombres cuya palabras son referentes no son fijos, sino que se determinan en relación con otras que normalmente ya se han nombrado. Es decir, estos sustituyen a los sustantivos y desempeñan su función, como anteriormente ya lo habíamos dicho. El ejemplo que ya habíamos colocado era: ayer vi a Pedro, él tenía mala cara, donde Pedro es el sustantivo y él es el pronombre. Los verbos es la parte de la oración que expresa acción, movimiento, existencia, consecución, conducción o estado del sujeto, bien sea en presente, en pasado o en futuro. Estos pueden construir oraciones por sí mismos. Por ejemplo, ven o ven a la calle conmigo. Esos fueron los variables. Ahora hablemos un poco sobre los invariables.
Iniciamos con el adverbio. Esta es una parte de la oración que complementa a un verbo, un adjetivo, otros adverbios e incluso oraciones. Estas son palabras que expresan circunstancias diversas, de modo, tiempo, lugar, cantidad, afirmación o negación, en las cuales ocurre lo expresado por el verbo. Por ejemplo, hazlo así, te veré entonces, ven aquí. En estas el adverbio sería aquí, entonces, aquí. Las preposiciones. Estas son la clase de palabras invariables que introducen el llamado sintagma preposicional. Estas generalmente tienen la función de introducir adjuntos y en ocasiones también complementos obligatorios, ligando el nombre y el sintagma nominal al cual preceden inmediatamente, con un verbo u con otro nombre, las cuales los anteceden, es decir, estas relacionan a dos palabras entre sí, de manera que la segunda dependa de la primera. Por ejemplo, o entre ellas están a, ante, bajo, con, contra, desde, por, según y sin. Las conjunciones es una palabra o conjunto de ellas que enlazan proposiciones, sintagmas o palabras. Es decir, que esta relaciona dos palabras entre sí o más relaciones. Estas no tienen contenido léxico. Su única función es indicar la relación, como anteriormente ya mencionadas. De estas existen 4 clases. 1. Las copulativas, que es i, ni. 2. Las disyuntivas, como lo es o, u. Las adversativas, como lo es pero, si no, sin embargo. Y por último, las casuales, que son pues, cómo y por qué.